Vivimos en un mundo tecnológico en el que cosas que 5 o 10 años atrás eran impensables, ahora ocurren cada día sin que nos parezcan algo extraordinario. Por ejemplo, podemos hacer videoconferencias con gente que esté en cualquier punto del planeta, o podemos visitar en Internet y consultar la prensa diaria de numerosos países, o incluso podemos visitar virtualmente ciudades, museos y todo tipo de cosas. Pues bien, esta revolución tecnológica también ha afectado a los medios de comunicación y a la manera en que ellos ofrecen su información. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la Segunda Guerra del Golfo, donde prácticamente podíamos ver en directo los bombardeos de algunas ciudades. Otra cosa que ocurre también en el conflicto que mantienen israelíes y palestinos. Pero, sin embargo, no todos los conflictos son tratados de igual manera por los medios de comunicación. Hay algunos que están fuera de la agenda, como son los conflictos olvidados, y de eso queremos hablar hoy. Entre ellos hemos tomado como ejemplo el de Costa de Marfil para ilustrar una situación que viene siendo habitual en los medios de comunicación. Para hablar de Costa de Marfil contamos con la presencia de Ángel. Hola, Ángel. Hola, Patricia. Gracias. Costa de Marfil es un país ubicado geográficamente en África, en la zona del Golfo de Guinea. Cuenta con una extensión de aproximadamente la mitad de la península ibérica y con unos 17 millones de habitantes, de habla mayoritariamente francesa. Recordemos que durante la época del colonialismo, las potencias europeas se reparten el continente africano y Costa de Marfil pasa a formar parte de lo que entonces era Francia. Como otras tantas colonias, se especializa en la producción de uno o dos productos que posteriormente se destinaban a la exportación hacia la metrópoli. En el caso de Costa de Marfil serán el cacao, del que es el principal productor mundial, y el café. Tras la independencia de la metrópoli, que ocurre en 1960, los altos precios que gozaban estos productos en los mercados internacionales llevaron al país a vivir un periodo de bonanza económica, hasta el punto de que pobladores de países limítrofes como Burkina Faso, como Liberia, como Guinea, que habían experimentado épocas de crisis, se desplazan hacia el interior de Costa de Marfil y con el objeto de mejorar sus condiciones de vida. Posteriormente, a partir de los años 70, una caída, el inicio de una caída de los precios de estos productos lleva al país a una crisis que en los años 90 forzarán a una parte de la población, los habitantes del sur, a desplazarse hacia el norte con el intento de lo que ellos reclamaban, de recuperar lo que ellos reclamaban como las tierras que habían pertenecido a sus ancestros y que sus antepasados habían cultivado. Tierras que en este momento estaban ocupadas por los pobladores que hemos citado antes, que habían acudido a estos países para ocuparse de los cultivos del cacao principalmente. Así, en los años 90, llegamos a una situación en la que encontramos una franja, la franja norte del país y la franja sur, enfrentadas en lo que podemos denominar como un conflicto étnico. La franja sur dominada o controlada por el gobierno y la franja norte controlada por grupos rebeldes. Además hay que tener en cuenta que cuando los países africanos se van independizando paulatinamente de sus metrópolis, los regímenes políticos que asumen no son democráticos, sino que normalmente lo que ocurre es que grupos armados, grupos militares, con un líder carismático a la cabeza, dan un golpe de estado y consiguen el poder, y en él se mantienen hasta que otro grupo armado, otra facción militar, consigue derrocarles. Pues bien, en Costa de Marfil lo que ocurre es que en 1960, cuando se consigue la independencia, hay un único partido y su máximo dirigente se mantiene como presidente de Costa de Marfil hasta 1993, si no me equivoco. Sí, hasta 1993, por ese año en el que muere este líder carismático. Estamos en la época de los 90, mencionábamos antes que es una época de conflicto. Es cierto que cuando muere este líder se legalizan otros partidos políticos, pero también es cierto que se reducen las tensiones entre la franja norte, como he mencionado, controlada por los rebeldes, y la franja sur. El conflicto civil, la guerra civil propiamente dicha, estalla en el año 2002 y posteriormente se firma un acuerdo de paz en el año 2003 que dura poquísimo. Se reducen los enfrentamientos durante todo el 2004, llegamos al 2005, se firma un nuevo acuerdo de paz, se viola inmediatamente este acuerdo de paz. En el año 2006 asistimos a un evento histórico en este contexto, que es la primera reunión entre los máximos exponentes políticos de las facciones enfrentadas, con la intención, con el objeto de fijar una fecha para la celebración de unas elecciones democráticas y una fecha para un nuevo acuerdo de paz en el intento de concluir con el conflicto.
O sea que tenemos en 2002 se inicia la guerra civil, en el 2003 hay un primer acuerdo de paz que se firma, en 2004 la situación se recrudece, en 2005 tenemos el segundo acuerdo de paz, 2006 es el año en el que por fin los rebeldes y el gobierno se sientan y intentan llegar a un acuerdo que se ha materializado en 2007. Sí, el 16 de marzo de 2007 se firma un acuerdo de paz. Pero, bueno. ¿Y este acuerdo de paz en qué ha derivado? ¿Cómo ha cambiado la vida de la población civil? El Estado ha comenzado, se han visto, es verdad que hace poquitos meses, pero ha comenzado ya a facilitar otra vez los servicios básicos a la población. Pues el acuerdo ¿En qué momento estamos? Es complejo, es una cosa compleja porque la firma de un acuerdo de paz no deriva automáticamente en la mejora de las condiciones de vida, tanto principalmente de la población civil, y tampoco en la conclusión de las tensiones. Es más, siguen dándose violaciones de derechos y falta de condiciones para llevar a cabo una vida digna, especialmente en determinados colectivos de población, dependiendo de su vulnerabilidad. Claro, pienso por ejemplo en los niños o las mujeres que tienen que estar viviendo una situación un poquito más delicada, quizás si cabe. Pues mira, si lo pones eso como ejemplo, en el caso de los niños, si cogiéramos un colectivo, por ejemplo aquí en España, de chavales de 12, 13, 14 años y cogiéramos una muestra idéntica en Costa de Marfil, veríamos que muchos de estos chicos paseando por la calle son automáticamente reclutados para formar parte de grupos armados y han participado activamente en los enfrentamientos. Y en el caso de las mujeres, ¿cuál es su situación actual? Pues las mujeres frecuentemente son víctimas de violaciones sexuales, tanto por parte de la propia población civil como por parte de grupos armados. Es muy habitual también que chicas jóvenes, adolescentes, niñas, sean incorporadas en grupos armados para desempeñar tareas que pueden ir tanto desde cocinar o desempeñar tareas domésticas hasta ejercer en algunas ocasiones de esclavas sexuales de los cabezas del grupo y de otros miembros de estos grupos. ¿Y las Fuerzas Armadas, cuál es su papel? ¿Qué es lo que están haciendo ya una vez que el gobierno y los rebeldes se han sentado y quieren conseguir la paz? ¿En qué fase están? Fuerzas Armadas, ¿te refieres a ejército, policía? Sí, policía. Pues bueno, el caso de la policía, teóricamente, se debería ocupar de la tutela de estos grupos vulnerables a los que hemos hecho reciente mención, pero la realidad es que la policía, las propias fuerzas de policía en numerosas ocasiones violan los derechos de la población civil, practican la detención y la tortura sistemática e indiscriminada, y no es un colectivo seguro. Es más, es un colectivo particularmente delicado al tener además ostentar fuerza armada, ¿no? Tienen armas, están armados. Pues llama la atención que, como hacíamos antes referencia del cambio en la tipología en la que la información, sobre todo de conflictos, nos es transmitida, un poco que este conflicto está totalmente silenciado, no encuentra voz. En algunos medios de comunicación. Aquí... Sí, es verdad, porque es verdad que en Francia me consta que los medios de comunicación sí que se hacen eco y bastante permanente de la situación, pero bueno, no escapa a nadie, como hemos comentado, las relaciones, los vínculos históricos entre Francia, que fue la metrópoli, y Costa de Marfil. Pero, ¿y en el caso de España? En el caso de España, como bien estabas mencionando, al no haber existido ni vínculos políticos ni relevantes vínculos económicos con esta nación, los medios hacen un menor eco de todo lo que está sucediendo. Además, los medios locales, que también deberían ocuparse de transmitir lo que allí sucede, pues ven limitadas sus posibilidades de hacerlo porque, en primer lugar, porque no hay libertad de expresión, y en segundo lugar, porque muchas veces estos medios sirven como mera plataforma de propaganda para las diferentes facciones y los diferentes grupos armados, lo que, lejos de dar voz al conflicto, lo que hace es recrudecerlo y generar nuevas tensiones entre la población. Bueno, pues nosotros queríamos explicar la situación de Costa de Marfil, pero no olvidar que, al igual que este conflicto, existen otros muchísimos conflictos olvidados en todo el mundo. No sé, si me ocurre, por ejemplo, en Asia, la situación de Myanmar o Filipinas. Timor, claro. En África, recordemos que en África hay numerosos conflictos olvidados. Está el conflicto de Angola,
tenemos Zimbabue, en Uganda, en Burundi, Sí. en República Centroafricana, en América Latina, En América Latina, casos. Colombia, México también. Cierto, o sea, no olvidemos que no obstante el papel de los medios, como se mencionaba al principio, de las nuevas tecnologías, no todos tienen cabida en este espacio, y sería bueno que así fuera, ¿no? Incluir ciertos conflictos y ciertas situaciones marginadas de estos medios de comunicación. Gracias, Patricia. Gracias, Ángel. Venga.